¿Crees que para ser un vendedor exitoso es necesario un tipo de don? Nosotros creemos que no. En este video te contaremos 15 tips de ventas que puedes y debes aprender para triunfar en el mundo de las ventas por catálogo. Ya sea que vendas cosméticos, calzado, ropa, joyería o cualquier otro producto usando un catálogo, a continuación te presentaremos nuestros consejos prácticos para aumentar tus ventas y superar tus metas mes con mes. Este video es para ti que quieres aprender qué hacen los grandes vendedores, para ti que quieres aumentar tus ventas, para ti que quieres alcanzar tus metas y superarlas cada mes. Exacto, es para ti que estás en el mundo de las ventas por catálogo, ventas directas o venta multinivel. O incluso, si estás en el mundo de las ventas de cualquier producto o servicio, encontrarás muy útil nuestros consejos. Los 15 tips de los que hablamos en este video los puedes aprender, así que deja atrás el miedo y escucha con atención nuestros consejos. Comenzamos. Hola, soy Richard Herbert Eric Ulcock, y si te interesan las ventas, estás en el mundo de las ventas por catálogo o eres consultora o consultor de una empresa multinivel, yo tengo mucho que compartirte. Por más de 40 años he sido vendedor y por más de 10 años fui el vendedor número 1 de una empresa multinivel de productos de belleza en México. Desde mi ingreso hasta mi salida, siempre fui el que más vendía. Superé muchas veces a mis competidores más cercanos por el doble de sus ventas. Yo era el que se llevaba todos los premios, viajes, cenas, eventos, todo y de todo. Más de 250,000 consultoras y consultores y yo siempre estuve arriba. Yo, un hombre extranjero, trabajando en un mundo dominado por mujeres, vendiendo a mujeres, productos para mujeres. Mi carrera en esta empresa fue exitosa en todos sentidos, pero con mi éxito vinieron errores, enseñanzas y transformaciones. Si te interesa conocer cómo logré el éxito, conocer qué hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía, entonces te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U, todo corrido y sin espacios. Es una sola palabra, CAPI-RICHARDU. Dentro de mi canal tengo una lista de reproducción llamada Tips de Venta, en donde podrás ver contenido relacionado a ventas por catálogo, venta directa, marketing de afiliados, multinivel, ventas y más ventas. Hola chicas y chicos, mi nombre es el Capitán Richard Herbert Eric Ulcock. Estamos aquí con David Ramírez Esquivel. Les preparamos el tips de venta número 6, David. Exacto, Eric. Y hoy vamos a hablar de 15 tips que te harán alcanzar tus metas todos los meses, o básicamente cómo ser un mejor vendedor. Y como preámbulo de este video, queremos platicarles algo que alguien nos lanzó una pregunta y nos decían que si los mejores vendedores nacen o se hacen. Yo creo que desde nuestra propia visión, bueno, contesta tú la pregunta, a ver. Sí, se hacen, nacen y también al filo del tiempo se hacen también, aprendiendo y avanzando. Exacto, Eric. Yo comparto tu punto de vista. Creo que hay muchos vendedores que nacen siendo muy buenos, que tienen estabilidad, pero también creo que hay vendedores que se hacen. Y de hecho, yo podría decirte que durante mi carrera profesional, no sé qué piensas tú, dentro de mi carrera profesional como vendedor, conocí a muchos vendedores que eran muy buenos, pero no tenían esta habilidad de enamorar a las personas en la primera. Yo creo que los mejores, los vendedores que nacen son estas personas que son muy persuasivas, que enamoran con 3 frases al cliente, que le sacan la sonrisa, pero no todo el mundo tiene esta habilidad y tenemos que aprenderla, tenemos que estudiar, aprender, rodearnos con gente que se dedica a las ventas. Pero decía yo hace unos instantes que los mejores vendedores que yo conocí eran los vendedores que se preparaban, los que entendían todas las cosas que tenían que hacer, planificaban, se organizaban, entendían su producto, conocían a su cliente y que no necesariamente los vendedores que nacen entienden toda esta parte, ¿no? Entonces, si te parece bien, comenzamos, Eric. Sí, mira David, hoy vamos a hablar de cómo ser un buen vendedor y los 15 tips que harán alcanzar a sus metas todos los meses. Vamos a platicar, ese es el tips de venta número 6. Exacto. Entonces, si te parece, Eric, para no
no entrar no darle más vueltas. Dividimos este video en 3 partes, vamos a tratar de hacerlo muy rápido. Cada parte habla de los tips que corresponden y en videos futuros vamos a entrar a detalle en muchos de estos puntos que vamos a comentar el día de hoy. Insisto, hoy los veremos de manera general para que tengan ustedes una idea y en los siguientes videos estaremos entrando muy a detalle, explicando cada concepto, cuáles son los puntos que nosotros recomendamos, cómo lo hizo Eric en su momento, en fin, claro, hoy no vamos a perder la oportunidad de hablar al respecto de cómo lo hiciste, ¿no? Entonces vamos a empezar por la parte número 1. Parte de conocer, hablamos de 2 cosas, conocer a tu cliente y conocer el producto. Y conocer el producto, bueno, pues obviamente nos lleva a entender claramente las ventajas, desventajas, cómo se posiciona nuestro producto, cómo lo entienden las personas que lo consumen, quién es nuestra competencia directa, quién no es nuestra competencia, en fin, conocer el producto es muy, muy amplio y para eso me gustaría preguntarte, Eric, ¿tú cómo le hacías para conocer los productos de tu empresa? Bueno, como platicamos en el tip anterior de ventas, David, yo manejaba 2 revistas al mismo tiempo. La revista que estaba en curso, que estaba en ciclo, y la revista que seguía. Entonces, yo me entrenaba antes de ir a mi junta de, de nuestro grupo. Entonces, cuando yo llegaba con nuestro grupo, yo ya había entrenado de las cosas que ya había yo anotado para poder ayudar a mis compañeras. Ok, ¿y cómo conocías tu producto? Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció muy interesante desde las primeras conversaciones que tuvimos, Eric, era que cuando tenías estas juntas de venta, te decían, bueno, pues este producto es de lanzamiento y está compuesto de esta manera, tiene este producto, este ingrediente sirve para esto, este te da mayor humectación, menor humectación, tipo de piel, cabello, en fin. ¿Cómo te aprendías tú todo esto? Bueno, en la revista de lanzamiento normalmente hay una pequeña explicación que nos da en esta revista. Y yo leerlo, me la aprendí de corazón y yo ya sabía los ingredientes, de qué se trataba, etcétera. Y también los consultores, los vendedores, tenemos una revista interna que nos explica más en profundidad de qué se trata los lanzamientos. Y obviamente los lanzamientos estaban en promoción, eran una gran oportunidad para vender porque venía con una promoción por lanzamiento y muchas veces se agotaba ese producto. Es lo que yo almacenaba como stock. Excelente. Bueno, creo que eso es parte de otro punto que vamos a hablar. Pero recuerden, un vendedor que se precie de ser vendedor tiene que estudiar y tiene que aprender. Y a mí algo que me llamó mucho la atención y que era la parte que quería que Eric nos compartiera, pero bueno, tiene muchas ideas en su cabeza, es que él cuando iba a una junta de ventas le explicaban, por ejemplo, había el lanzamiento de una nueva crema y le decían, esta crema está hecha, voy a decir un ejemplo, no lo sé, maracuyá. Y entonces el maracuyá es un elemento que nos aporta acidez, pero también tiene un aroma característico, pero además es muy bueno para las pieles que están irritadas. Y entonces esto lo aprendía y entendía que el maracuyá, cuáles eran las ventajas. Siguiente mes iba a su junta de ventas y le decían, Maracuyá no es así, David. ok, ¿Lo no, tuviste? Bueno, es un ejemplo. Pero bueno, maracuyá era para piel seca, tenía pasiflora, todas esas cosas pasiflora relajaba. y maracuyá es otro ingrediente, ¿verdad? Sí, el pasiflora está en el maracuyá. Ok. Bueno, Anyway, o como decimos en México, como sea. Entonces, el punto es que en una junta él aprendía un ingrediente y lo que hacía y para qué servía. En la siguiente junta presentaban otro producto y decían cuál era el ingrediente, el principal ingrediente o la función principal que iba a jugar eso. Entonces, él ya sabía lo que era el maracuyá, en la siguiente hablaban de otro producto, él aprendía otro ingrediente y así fue como acumuló mucho conocimiento. Entonces,
La empresa, claro, de repente innovaba con nuevos productos, pero eran los menos. En su gran mayoría, el gran catálogo que tenía, él ya lo entendía, él ya sabía para qué iba. Si tú te dedicas al mundo de la belleza, tienes que aprender qué hace cada ingrediente y para quién es y para quién no es, ¿ok? Vamos a hablar un poco más adelante de la honestidad, pero es importante conocer los productos. Ahora, sobre el tema de conocer a los clientes, ¿cómo le hacías tú para conocer a los clientes, Eric? Pues David les preguntaba muchas cosas. Aprendí de ellos, preguntaba con quién vivía, si tenía hijos, si tenía esposo. Entonces todo eso me daba como la pauta para ver qué iba a vender a esa clienta. Si la clienta era soltera, nada más era vender para ella, para su mamá, para su papá, pero era formular preguntas específicas sobre la persona, con quién vives, bla, 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 y recordarte lo que tú preguntaste sobre esa persona para poder venderle para su hijo, para su mamá, para su esposo, para su tía, con quien vive, etcétera, etcétera. Excelente. No tengo nada que decir más que hay una parte también importante que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Cuando tú ves a una persona, hay mucha información que te está dando aún antes de abrir la boca. Por ejemplo, hay personas que se maquillan muy poco, hay personas que se maquillan mucho, hay personas que visten de una manera muy formal o muy elegante o muy relajada. Hay personas que se cuidan mucho el cabello y todo esto sale a la vista. Es algo que con tú ver a la persona sabes y puedes corroborarlo a través de una pregunta, ¿no? Oye, ¿te gusta maquillarte? Oye, ¿te cuidas el cabello? Oye, qué elegante vienes. Oye, me encanta tu estilo relajado. Y te está dando muchísima información. A lo mejor te contesta, no, no me maquillo. Hoy lo hice por un evento especial, perfecto, y te queda increíble. Mostrar vamos, pues confirmación de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, ¿no? Vamos a la siguiente parte, Eric, a la segunda parte de este video, que es el trato con el cliente. El siguiente punto es la empatía. Cuéntanos un poco de cómo hacías empatía con tus clientes, Eric. Pues igual, con preguntas para saber de su vida, cómo fue su día hoy, cuéntame un poquito cómo te fue hoy, te bendice bien, no nada más yo vengo, te vendo, cuéntame un poquito de tu vida, cómo te ha ido esta semana y escuchar la respuesta y sobre la respuesta dar un consejo, ayudar o que no tiene nada que ver con la venta. Esa es la empatía hacia la vida de los demás. Excelente, Eric. No lo puede haber dicho mejor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ponerte en los zapatos de la otra persona y no solamente demostrarle que lo único que te interesa es vender. Entonces, perfecto, Eric. Siguiente punto Perdón, de... perdón, David, que te interrumpa, pero ese punto es muy, muy importante porque muchas veces lo estamos hablando muy light aquí, pero eso es, pero el interés real es ahí a donde el cliente se vuelve como tu amiga o tu amigo y la confianza después es un lazo muy importante que no te van a dejar de comprar porque ellos sienten que eres parte de su vida y viceversa. Excelente. Muy bien, Eric. Efectivamente, romper esta barrera de cliente-proveedor a través de preguntas, mostrando empatía, conociendo su estilo de vida, hace que estas personas se conviertan de clientes en amigos y esto hace que a la larga haya una lealtad, haya un compromiso contigo, que te busque para comprar a ti. Entonces, muy bien, me encantó, Eric. Siguiente punto, ser persuasivo. La persuasión es el poder de convencer a las personas. Es un arte que va a transformar de el agua en vino y por consecuente el incrementar tus ventas, ¿no? Cuéntanos sobre la persuasión que tú utilizabas, Eric. Pues la persuasión era muy fácil para mí porque yo estaba tan estudiado de mi producto que vamos a tocar un tema en los siguientes puntos ahora. Pero mi persuasión era el tacto con el cliente, es tocarle y decirle, ¿me permites ponerte una cremita? Huélelo, ¿sabes?
Y entonces yo utilizaba un producto bestseller, que quiere decir es en inglés, que quiere decir en español el más vendido. Entonces yo ya sabía que iba a atrapar al cliente con la primera venta con un producto, yo le decía el producto prostituta, porque todo el mundo lo quería y todo el mundo lo tenía, David. Como la crema de mano de castaña en ese, en ese caso, ¿no? Yo dije, mi producto prostituta porque todo el mundo la quiere y todo el mundo la tiene. Un pequeño humor acá, David. De acuerdo. No, muy bien, Eric. Sí, la persuasión, por supuesto, es un poco utilizar los productos que tienes, pero saberlos utilizar eh, para tu cliente. Por ejemplo, una persona que te dice, ah, sabes, ahorita no quiero, pero me encantan los perfumes. ¿Cómo lo llevas de un no o lo persuades para que diga, ok, sí te lo compro? Y esto lo haces mostrando el producto, como bien lo dijo Eric, teniendo la disponibilidad de tener el producto para muestra. No me quites el micrófono todavía. No, perdón, es que no es como tú dices. Adelante. Es, por ejemplo, tú me dices, me encantan los perfumes. Ahí te formulo una pregunta, David. ¿Qué perfume te gusta? ¿Te gusta, espérame, te gusta amaderado, dulce o cítrico? Entonces, ahí te formulo tres preguntas y le voy haciendo un embudo en lo que a ti te gusta. Entonces escucho la respuesta y ya te voy clavando un perfume que te gusta a ti. Y lo cual está bastante bien, es una muy buena técnica de ventas, pero eso no es persuadir. Ok. ¿Qué es persuadir, David? Aquí está mi gurú, chicas y chicos, porque él sabe más que yo. Persuadir es convencer a tu cliente de que tu producto le genera algún beneficio de alguna manera. Okay. Entonces, claro, te dice quiero el perfume, pues lo que tú estás haciendo es encaminar la venta, pero no lo estás persuadiendo. Ok. ¿Cómo persuades a alguien? Por ejemplo, tienes a un cliente que te compra perfumes y de repente tienes un hombre cliente que te compra perfumes y de repente sale la línea de cuidado para el cabello o cuidado de un producto especial para hombre, cremas para bajar de peso especiales para hombre. Porque este producto es para hombre, no es para mujer. ¿Cómo lo persuades de que te compre este producto? ¿Me explico? Bueno, Él no lo conoce, él no sabe nada de este producto. bueno. Primero le digo, bueno, tú como yo veo que te cuidas muy bien, seguramente te va a gustar nuestros productos para la barba, porque pues utilizas la barba. Nuestros productos, ahí a donde entra el conocimiento otra vez, tiene candela que es De suave para acuerdo. la piel, bla, bla, bla. No entremos en detalles, querido. No es necesario entrar en los detalles. Acuérdense que este video, el objetivo es transmitir los puntos principales, los estudiamos, los buscamos. Hice yo una investigación junto con Eric para determinar cuáles son los puntos que bajo nuestra consideración son los más importantes. Nos llevó varias horas recopilar estos datos y bueno, el siguiente punto es ser honesto. Algo que todos los vendedores tenemos que aprender y hay muchos vendedores de la vieja escuela que con tal de cerrar una venta omiten información o inclusive le mienten al cliente. Esto a la larga, querida audiencia, te trae hambre. Siempre hemos creído, tanto Eric como yo, es ser honesto. Este producto sirve para esto y te va a funcionar para esto, no para otra cosa. Probablemente no lo necesitas, no te lo voy a vender, no te voy a mentir para que cerrar una venta, porque sé que si te vendo un producto que no te sirve, mañana no vas a regresar a comprarme otro producto. Adelante, Eric. David, yo quiero aclarar un punto aquí muy bien. Lo que tú dices, estoy de acuerdo totalmente. Es si la clienta o el cliente te pregunta algo que no sabes la respuesta, es mejor decirle no sé, pero la próxima vez voy a investigar y te voy a dar la respuesta. Ahí en tu agenda, que fue el tip pasado, el tip número 5 de ventas es la agenda. Ahí en tu agenda debías tener una parte a donde tú vas apuntando el nombre del cliente, la pregunta y la respuesta cuando regresas la siguiente semana que investigaste con tu gerente de ventas o tu gerente regional. Excelente, Eric. Siguiente punto es el punto número 6, es aprender a escuchar.
A veces creemos que el vendedor tiene que saber hablar y hablar y hablar, y a veces no nos ensimismamos tanto en hablar y hablar y hablar y explicar las ventajas y los beneficios y las diferencias que terminamos sin permitirle al cliente hablar. Y recuerden que trabajamos para el cliente. Entonces, aprender a escuchar es sin duda uno de los mejores elementos que un vendedor puede desarrollar. ¿Qué piensas, Eric? No, pienso que tienes toda la razón, David. Muchas veces formulamos una pregunta, pero nosotros mismos tenemos tantas cosas en la cabeza que formulamos la pregunta y no nos esperamos que la persona termina lo que tiene que decir. Entonces, déjale explayarse hasta que él termine. Ese es escuchar y dar la oportunidad, porque si tú le cortas la inspiración al cliente por la pregunta que le hiciste, ya estás dejando información fuera. Exacto. Entonces, deja el otro hablar. Excelente. Punto número 7. Trabajamos para los clientes. No se nos olvide, si el cliente no está feliz, entonces no estás trabajando para el cliente, estás trabajando para ti o para la empresa o para quien quieras. Pero recuerda, tienes que trabajar para el cliente. Y esto me lleva nada más a un punto. Voy a compartirles una experiencia personal. Todo el tiempo que yo trabajé como vendedor corporativo. Bueno, todo el tiempo de ventas fui vendedor corporativo. ¿Qué es un vendedor corporativo? El que trabaja para una empresa, una corporación, vendiendo sus productos y servicios. Yo les decía muy claramente en la empresa, cuando yo trabajaba, para las diferentes empresas en las que trabajé, les decía, mira, cuando yo salgo de la empresa y llego con el cliente, yo defiendo a mi empresa y trato de persuadir al cliente, responder dudas, preguntas. Pero cuando yo regreso a la empresa y estoy en la empresa, yo soy la voz del cliente. Yo estoy defendiendo lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. No es al revés, no es yo regreso y hacemos equipo, porque entonces lo único que estoy haciendo es decirle a la empresa que está perfecto todo, pero no tienen posibilidad de cambiar porque no están escuchando lo que el cliente está buscando, lo que quiere, en fin, ¿no? Entonces, Perdón sí, que adelante, adelante, adelante. tengo una pregunta, David. Tú, porque yo lo hacía, yo quiero saber si cuando tú regresabas a tu empresa, te peleabas con tu gerente, con las personas de sistemas para cambiar las cosas para darle un mejor servicio al cliente muchas veces. Mi carácter no es de pelear, Eric, así que no lo hacía, pero sí peleaba por la voz de mi cliente dentro de la empresa. O sea, sí les hacía saber claramente qué es lo que el cliente me estaba diciendo y los riesgos que corríamos al no escuchar al cliente y la pérdida de la venta, porque posiblemente perdíamos una venta, pero estábamos perdiendo mercado y esto nos llevaba también a perder posibles futuros clientes. Yo sé que en tu caso es exactamente lo mismo, pero también, y yo lo estoy sesgando a esta parte, pero cuando digo que trabajamos para el cliente es, si comprometemos fechas con ellos, tenemos que cumplirlas, si quedamos en entregar un producto, tenemos que hacerlo. Eh, o sea, el cliente es nuestra razón de ser. Claro, las ganancias y todo esto nos va a alimentar muy bonito, pero nuestra razón de ser es el cliente. El cliente es rey y así debe ser, David. Exacto, Eric. Siguiente punto, punto número 8, colócate como un especialista. Esto es súper importante. Yo he visto muchos vendedores en muchísimos medios que el vendedor le preguntan y no sé, oye, pero este producto sirve para esto. Ah, creo que sí. Entonces, esto habla de una inexperiencia y a veces nos preguntamos, ¿por qué le compran más a fulanito y a mí no? ¿Por qué Juanita está vendiendo mucho de esta crema y yo no? Porque no eres especialista, porque no te interesa dedicarle unos minutos a aprender sobre tu producto y sobre tu empresa y cuáles son las ventajas y desventajas que tienes. En fin, ¿tú qué piensas sobre esto de ser un especialista? Sí, David, tienes toda la razón. Damos mucha inseguridad al cliente cuando le dijimos no sé. Es mejor decirle no sé que, que decir una mentira. Sin embargo, nuestra obligación y nuestro deber como vendedor es saber de nuestro producto. Si no, no salimos a la calle. Entonces, yo digo que tenemos que ser un experto en lo que hagamos.
Entonces, cuando eres un experto y tienes la respuesta para todo o casi todo, ya le das mucha seguridad a tu cliente, porque ellos se dan cuenta que tú sí sabes. Y también yo durante 13 años fui número uno de mi compañía. No me daba pena decirle a todos mis clientes que yo era el más chingón, porque era un orgullo, yo lo gané y además yo lo presumí. Y entonces, como este dato a mí me ayudaba muchísimo para que la gente me creyera de por sí, ¿no? Excelente, Eric. Vamos a la parte 3 de este video, que corresponde a los procesos. Ojo, un buen vendedor, como les decía al principio del video, entiende quién es el cliente, conoce su producto, tiene ciertas características, pero aparte se ayuda de los procesos. Este es lo más importante porque es lo que te va a dar la continuidad y la certeza de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. El punto número 9 es sigue un proceso. ¿Qué significa esto? Si tu producto, tu servicio empieza desde prospectar, desde conocer gente desconocida, entonces busca el proceso para empezar a conocer más gente, para tener recomendaciones. Si tu producto se vende muy bien en reuniones que tú haces especialmente para vender el producto, por ejemplo, estos desayunos donde invitas a las amigas y si así se vende muy bien, sigue ese proceso. Arma un proceso claro de cómo debes de vender el desayuno, levantas pedido, metes el pedido en la empresa, te llega el producto, lo entregas, coordinas fechas, determinas la fecha de pago, en fin, sigues siempre un proceso, porque este proceso es la manera que tus clientes van a entender, que tú vas a entender y que te va a ayudar a maestrizar toda tu venta. ¿Quieres decir algo sobre esto, Eric? No, tienes toda la razón, David. Gracias. Perfecto. Número 10. Sé un buen planificador. ¿Qué significa esto? Hay que saber planificar. En el video anterior yo les comentaba, lo voy a repetir, que los grandes empresarios como Bill Gates, como Jeff Bezos, como Elon Musk y como muchos que hay allá afuera planifican perfectamente. Su planificación inclusive empieza el domingo en la noche. Mientras todos descansamos y estamos preparándonos para el día siguiente, ellos abren su computadora o su celular y ven cuál es la agenda de la semana y empiezan a planificar. Planifican qué van a hacer el lunes a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, si van a hacer llamadas, si van a visitar a alguien, si van a buscar el cierre de tal venta, si van a estudiar, si, en fin, N cantidad de cosas, ¿no? ¿Quieres comentar algo al respecto, Que Eric? eso ya lo mencionamos en el tip número 5 de la agenda, acuérdate, David. Sí, sí, bueno, pero estamos hablando de los tips para que sean mejores vendedores. Punto Sí. número 11. Utiliza toda la ayuda que puedas encontrar. Y en esta parte, nuevamente, ya lo habíamos platicado, Eric me va a regañar, va a decir, ya lo habíamos platicado en el tip número 5, pero estamos hablando, este es un resumen de todas las cosas que nosotros creemos que necesitan los vendedores. Y en el tema de la ayuda, nuevamente, si no conoces tu producto, no conoces a tu empresa, pídele a tu equipo que te hablen de esto. Busca en redes sociales, busca en internet quién es tu empresa, quién es su competencia, por qué llegaron hasta donde están, si son el primer lugar de empresa multinivel mundial, por qué son el primer lugar, para que tú puedas presumirlo con tu cliente. Si te dan regalos en la empresa, utilízalos como muestra para que la gente conozca tu producto. Invierte en productos para muestra con tu cliente. Utiliza todos los medios que tienes a tu alrededor para lograr mejores ventas. ¿Quieres compartir algo, Eric? Sí, David. Cuando tú dices compartir la información, no nada más es del producto, también los éxitos que ha tenido la compañía con premios en revistas, primer lugar en Certificaciones. certificaciones, qué buen lugar es para trabajar, bla, 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 bla. Entonces, todo esto te sirve como herramienta para tú lograr una venta opuesta a tu competencia. Perfecto, gracias, Eric. Punto número 12. Perfecciónate en el arte del seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Probablemente en la venta multinivel el seguimiento es muy, muy corto, pero no por eso deja de ser importante y preciso. ¿A qué me refiero? Eh, Cuando tú estás promoviendo un producto y te dice el cliente, búscame mañana,
nos vemos la próxima semana. Tienes que apuntarlo, tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer y dale seguimiento. El cliente te dice, oye, tengo estas dudas, no tengo la respuesta, las investigo, dale seguimiento y dale la información al cliente. El cliente te dice, oye, quiero este producto para la próxima semana, dale seguimiento, haz que el producto le llegue la próxima semana. Oye, te pago en un mes, perfecto, dale seguimiento para que te pague en un mes. No dejemos todo al azar, apuntemos todo y seamos expertos para darle seguimiento a todo. Sí, David, voy a agregar muy bien lo que dijiste tú. Y le voy a agregar solamente un pequeño detalle ahí. Hazle en este momento, porque si lo dejas para después, a la memoria, a lo mejor ya no te acuerdas y ya no lo apuntas y ya se pasa en el olvido. Entonces las cosas se apunta en la agenda, el tips de venta número 5, búscale, es el número 6. Perdón, David. Gracias. Punto número 13. Mantente bien informado. ¿Y a qué nos referimos con mantenerse bien informado? A veces perdemos la oportunidad, creemos que el producto es eterno y muchas veces en muchas de las empresas el producto se agota. Si estás informado vas a saber cuando se está agotando el producto. No caigas también en las especulaciones de este producto es maravilloso y se va a agotar. ¿En base a qué? Pero mantente informado. Oye, tal producto que vendemos tiene esencia de tal cosa. Esa esencia, ¿para qué sirve? Te estás informando, capacítate, infórmate sobre las tendencias de tu mercado. Eh, de repente, esto sucede muchísimo en el mundo de los cosméticos. La tendencia del año 2023 son los colores naranja. No lo sé, estoy inventando. Entonces, esta es una tendencia, que no te agarre por sorpresa. Empieza tú a compartirlo con tus clientes. Oye, la tendencia del año es el naranja. Esto quiere decir que vas a necesitar maquillaje que tenga ciertos tonos naranja para combinar con tu ropa, porque probablemente si compras ropa vas a ir a la tienda y te vas a dar cuenta que muchas cosas son naranja. Entonces, ¿cómo lo combinas? ¿No? La loción o la esencia del año va a ser oud, por ejemplo. Estoy inventando. Sí, ¿Qué claro. es el oud? ¿Es una semilla? ¿Es una corteza de árbol? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan exquisita? ¿Para quién está dirigida? ¿Hombres jóvenes, mayores, mujeres jóvenes, mayores? Todo esto es informarse, ¿no? Eric, ¿quieres compartir algo? Sí, básicamente ahí está el conocimiento otra vez. En mi caso, les voy a platicar. Yo buscaba a mi gerente de ventas para ver si tenía respuesta de la tendencia, si no mi gerente regional. Y si todavía no estaba satisfecho con una respuesta adecuada, yo iba al corporativo y me informaba allá. Pero la experiencia de tantos años, a veces yo mismo les decía a los del corporativo qué es lo que se iba a agotar o qué es lo que no se iba a agotar por la experiencia de tantos años ahí trabajando en esa empresa. Perfecto. Punto número 14, penúltimo, postventa. ¿Qué es la postventa? Es el seguimiento una vez que cerramos la venta. Por ejemplo, un cliente nos pide una loción, ya se entregó, ya se cobró, hay que hacer postventa. Ese es un cliente, es mucho más fácil que un cliente nos vuelva a comprar a conseguir nuevos clientes. Por lo tanto, tenemos que dedicar tiempo a la postventa. ¿Qué debemos de hacer? Llamadas telefónicas, visitas, mensajes vía celular, publicaciones en redes sociales, etiquetando gente en las redes sociales, haciendo este seguimiento de postventa. Oye, ¿te acuerdas que me compraste este producto? Fíjate que ahora tengo este que te podría interesar. Te doy a conocer las ofertas, te digo cuáles son los lanzamientos del mes, te comento inclusive si el producto se está agotando o si fuera el caso, ¿no? En fin, este tipo de cosas es hacer un seguimiento posterior a la venta, no solamente el seguimiento per se que ya mencionamos, sino posterior a la venta para generar nuevas ventas. ¿Qué piensas, Eric? David, te voy a formar, yo sé la respuesta porque pues, yo así trabajaba, pero te quería preguntar, si tienes 3,000 clientes como yo tenía, eh, por ejemplo, ¿no te acuerdas qué perfume cada hombre utiliza? ¿Qué harías para tú saber qué tipo de perfume volver a venderle? Mira, Eric, yo
Coincido contigo que tenías 3,000 clientes, que fuiste el número uno de una empresa multinivel. Y yo creo que el gran dolor que tú tenías eran los procesos. Tus procesos eran muy débiles. Esto que me estás haciendo, esta pregunta que me estás haciendo solamente denota la inexistencia de algunos procesos. Y yo entiendo, no te daba la vida para 3,000 clientes. ¿Cómo le Claro. hacías? Contratas a alguien que te ayude a administrar esa parte, alguien que pueda enviar los mensajes por ti, alguien que pueda inclusive hacer las llamadas. Este tipo de cosas son cosas que tenemos que ingeniárnoslas, perdón. Nadie nos las va a decir, o tal vez sí nos las digan. Alguien que se dedica a esto y que no tiene interés más que el simple hecho de ayudarte, o contratas a alguien que te capacite inclusive, ¿no? Si a mí me hubieras preguntado en su momento, ¿cómo le hago? Yo te hubiera dicho, es muy simple, Eric. Contrata a una persona, yo te ayudo a implementar el proceso y esta persona constantemente está en comunicación con tus clientes para que tú tengas más ventas. Que no te hacían falta, pero que pudiese haber sido mejor, por supuesto. Sí, por supuesto, David, qué buen tip. Fíjate que en eso entonces yo era muy arrogante y muy control freak. Entonces, yo no, Controlador. controlador, no me gustaba dejar en las manos de otra persona el trabajo que yo tenía que hacer. Entonces, yo lo que buscaba era una respuesta así. Yo lo que hacía, si se me olvidaba lo que David Ramírez había consumido, formulaba una pregunta, simplemente le dije, oye, la otra vez me compraste tal perfume, ¿verdad? Y entonces me salgo de engaño. Y si no es así, tú me lo aclaras diciéndome, no, yo te compré tal perfume y entonces ya me volves a poner en la vía correcta para yo poder. Son truquitos de olvido y de naturaleza que uno no puede tener en la mente todo que se acuerda, ¿no? De acuerdo. Punto número 15 es mide todos tus resultados. Y este es bien importante. No podemos perfeccionar algo que no sabemos cómo está, que no hemos medido. Entonces, es importante que mes a mes midamos nuestros resultados, identificamos cuántos clientes nuevos tenemos, cuántos prospectos tenemos, cuántas ventas hemos cerrado, el valor de las ventas, cuánto es utilidad de esto, inclusive cuántos productos vendimos. ¿Por qué? Porque si tienes claro esto, puedes fijarte metas para el próximo mes. Medir resultados solamente nos sirve para saber cuánto ganamos y para fijarnos nuevas metas, ¿ok? Para decir, el mes pasado vendí esto, hoy tengo que vender esto. ¿Cómo voy a armar mi estrategia para llegar a estas metas? Perfecto, pues veo cuáles son los productos de mayor venta, cuáles son las ofertas, a quién le interesan, cómo llego al cliente, en fin, si se dan cuenta es conocer otra vez todos los tips que ya mencionamos. Estos son los 15 puntos que nosotros recopilamos. Creemos claramente que algunas se nos estará escapando, pero creemos que estos son los más importantes. Voy a hacer un pequeño recuento de los mismos, si te parece bien. Me parece bien, David. Perfecto. Parte número 1, conocer. Y aquí está el primer tip, que es conocer a tu producto. El número 2, conocer a tu cliente. Parte número 2 de los tips es el trato con el cliente. El punto 3 es demostrar, es empatía para el cliente. 4, ser persuasivo. 5, ser honesto. 6, aprender a escuchar. 7, trabajamos para los clientes. 8, conviértete en un especialista. Y luego la parte 3, que son toda la parte de los procesos, que es 9, sigue un proceso. 10, planifica. 11, utiliza toda la ayuda que puedas encontrar. 12, perfecciona, sé un perfeccionista en el seguimiento. 13, mantenerse bien informado. 14, trabajar la postventa. Y 15, medir los esfuerzos. Yo voy a agregar el punto número 16, que es disfruta tu trabajo. Si no lo disfrutas, ¿para qué sales a la calle, verdad? Entonces, con una actitud muy positiva, siempre. Ahora, terminando este tips de venta, David, me gustaría que invitaras a nuestro público que nos ve. Si hay cosas que quieren preguntar, aquí es el momento, ponernos abajo un comentario. David les va a decir cómo suscribirse a nuestro canal. Bueno, no hay mucho que decir al respecto, Eric. Le das, vas a nuestro canal, le pones suscribirte, picas en la campanita para que te avise de todas las notificaciones. En la parte de arriba estaremos poniendo
un link para que vayas directo a para que vayas directo a nuestro canal y te puedas suscribir. También pondremos la liga de la lista de reproducción donde están todos los demás tips que hemos grabado para que si gustas verlos, nos harías el gran honor de verlos, nos encantará. Y por supuesto, como dice Eric, regálanos un like para que YouTube sepa que este video te gustó y nos ayuda a recomendar este video a muchas más personas que esta información les puede resultar útil. Si quieres compartirnos algo, comentarnos algo, hacernos una pregunta, en la parte de comentarios hacia allá abajo también lo puedes hacer, te lo vamos a agradecer. Estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta y inclusive si la pregunta es muy extensa, veremos de armar un video para poder contestarte esto. Y bueno, pues no se diga más, les agradecemos muchísimo, querida audiencia. Gracias, chicas y chicos. Esperemos que este video les guste y sigan en sintonía para más videos. Y se te olvide, chicas, adiós y nos vemos en el canal Barco Libertad para el tips de venta número 7. Adiós. ¿Quieres conocer los tips de ventas que usé por más de 10 años y que me hicieron el vendedor número 1 de una empresa multinivel? ¿Quieres conocer tips súper útiles que aprendí cuando era joven y me hicieron ganar muchísimo dinero y viajar por todo el mundo? También tengo entrevistas con personas comunes, como tú y como yo, en donde nos cuentan sus historias extraordinarias de superación. ¿Quieres conocer otros lugares mágicos de México o del mundo? ¿O lo tuyo son las recetas de cocina, trucos de limpieza y entretenimiento? Entonces, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo de corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPIRICHARDU. No olvides darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo. Y por último, regálame un like para que YouTube sepa que te gustó este video y me ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta la próxima.